Hoy exploraremos qué es una base de datos, por qué es tan importante y cómo funciona en la actualidad. Una base de datos es una recopilación de datos organizada y almacenada electrónicamente. Puede contener textos, números, imágenes, videos y más. Para administrarlo se utiliza un software llamado DBMS, que permite almacenar, editar y recuperar información. Entonces, ¿una base de datos funciona como una gran biblioteca digital? Exacto. Y en informática también puede referirse al sistema que gestiona esos datos o a la aplicación donde se usan. Las bases de datos son esenciales para cualquier organización, guardan operaciones internas, información de clientes, datos administrativos y hasta información especializada como la ingeniería o la economía. Entonces, sin bases de datos, muchas empresas no podrían funcionar. Exacto. También permiten manejar enormes cantidades de información, eso se llama escalado eficiente. El escalado eficiente significa que una base de datos puede crecer hasta millones o miles de millones de registros sin perder rendimiento. Eso es muchísimo. ¿Y cómo mantienen todo ordenado? Con reglas y condiciones internas que aseguran la integridad de los datos, es decir, que la información sea coherente y no se corrompa. Hoy en día, los sistemas modernos usan bases de datos para analizar grandes cantidades de información, detectan tendencias, patrones y permiten realizar varias predicciones. ¿Eso es como cuando una app me recomienda algo según lo que ya vi? Sí, ese es un ejemplo claro de análisis de datos aplicado a la vida diaria. Las organizaciones utilizan diferentes tipos de bases de datos para gestionar diferentes tipos de datos y admitir diferentes aplicaciones. Algunos de los tipos más comunes de plataformas de datos incluyen las bases de datos de navegación guardan información en registros conectados entre sí, y para llegar a los datos se debe recorrer esos enlaces. Existen dos principales. Las jerárquicas, que organizan los datos como un árbol, como un registro principal y varios secundarios. Cada registro secundario solo se puede tener un padre. Las de red, similares a las jerárquicas, pero permiten que un registro secundario tenga varios padres. Antes eran muy utilizadas, pero con el tiempo fueron reemplazadas por modelos más modernos como el relacional. Las bases de datos relacionales guardan la información en tablas con filas y columnas. Si suelen usar SQL para consultar datos, cada tabla representa un tipo de identidad, como clientes o sus compras. Este modelo, creado por Edgar F. Codd en los años 70, se volvió más popular porque permite recuperar datos fácilmente usando sentencias SQL en lugar de navegar registros. También evita duplicar información, ya que los datos pueden relacionarse sin repetirse. Son muy comunes hoy en día, especialmente para datos estructurados. La versión más moderna, llamada New SQL, busca mejorar la estabilidad distribuyendo los datos entre varios servidores. Las bases de datos no relacionadas o no SQL incluyen cualquier base de datos que no almacene datos en tablas rígidas. Nacieron para manejar datos no estructurados o semiestructurados, como texto o imágenes. Entre sus tipos están gráficas, que almacenan datos como nodos y relaciones, de documentos, que guardan archivos en formatos como JSON o XML, clave-valor, que guardan pares de clave e información asociada, de columna ancha, donde cada fila puede tener diferentes columnas y se usan en almacenes de datos. Las bases de datos orientadas a objetos guardan los datos como objetos, igual que en la programación orientada a objetos. Cada objeto representa una identidad con atributos y métodos, como un gato con color, peso y acciones. Surgieron en los años 90 porque los desarrolladores querían evitar convertir objetos en tablas para usarlos en bases relacionales. Las bases de datos vectoriales guardan datos como vectores, que son conjuntos de números agrupados por similitud. Pueden representar desde temperaturas hasta textos, imágenes o sonidos en forma matemática. Son clave para aplicaciones de inteligencia artificial como Machine Learning, NLP y sistemas de RAG, donde los modelos recuperan información externa. Ah, entonces no todas sirven para lo mismo. Exacto. Cada tipo se adapta a una necesidad específica. Las bases de datos actuales han evolucionado para escalar vertical y horizontalmente. Pueden almacenar grandes cantidades de datos en la nube y funcionan con interfaces avanzados para Machine Learning, de análisis automático.
Entonces las bases de datos ahora son mucho más poderosas que antes. Así es, están diseñadas para manejar información enorme rápida y de forma segura. Las bases de datos son importantes porque permiten guardar y organizar mucha información de forma ordenada. Gracias a ello podemos encontrar datos rápido, trabajar mejor y evitar errores. Hoy existen muchos tipos y cada uno sirve para diferentes necesidades, que todos tienen el mismo objetivo: hacer que el manejo de la información sea más fácil, seguro y eficiente, porque son esenciales en casi cualquier sistema o empresa. Y así terminamos este recorrido por el mundo de las bases de datos. Gracias por acompañarnos.